había comentado antes, esta unidad de ondas eran 2 semanas, esencialmente, donde la primera semana iba a ser la parte de ondas viajeras, que es lo que ya estudiamos, ¿cierto? Donde el tipo de onda que encontramos, además, una solución bastante general, era la solución de D'Alembert. ¿Se recuerdan? Que era esta que estaba escrita de esta forma. No me acuerdo dónde estaba escrito. Que era, se escribía de manera general así, ¿cierto? Y hoy día lo que vamos a ver, hoy día, y bueno, y un poquito, el video que les voy a subir, ¿cierto? Son un tipo especial de onda que tiene un montón de aplicaciones prácticas que son las ondas estacionarias, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo ahora a qué se refiere con onda estacionaria. Entonces, así como un recordatorio y una especie de resumen de lo que habíamos visto la semana pasada, en cuanto a la anotación y todo esto lo voy a pasar rapidito, si es que no hay duda, me interrumpen obviamente, eh, es que, bueno, en un D, como uno lo aprende, ¿cierto? En el colegio y las funciones se representan de esa forma, ¿cierto? Y después cuando uno define las derivadas, cuando ustedes lo aprendieron ya, me imagino, en su curso de cálculo, entonces se define la derivada de toda la vida como eh, la función evaluada como por acá, menos lo que está acá, dividido por el epsilon, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sería. Si básicamente es la pendiente, pero entre dos puntos muy cercanos uno del otro, ¿sí? Y entonces, bueno, esto se denota como por f' o derechamente de i a de x, ¿cierto? Eso es lo mismo, con el d como el derechito, ¿cierto? Eso es lo mismo, ¿sí? Mientras que, ¿qué pasa para dos o más dimensiones? En dos o más dimensiones, por ejemplo, yo puedo tener que una función depende de los parámetros, o sea, en el espacio x1 y x2, ¿sí? O sea, piensen que esto representa esencialmente una superficie, ¿sí? Si representa una superficie, entonces esto sería como, lo voy a hacer aquí en un mono aparte. Si esto representa una superficie, sería básicamente como que yo dijera esto y dijera, por ejemplo, que este es mi y esto es mi x1 y esto es mi x2. Y lo que estoy graficando aquí, por ejemplo, sería algo así. Sería como una superficie. Entonces, esto sería básicamente si yo digo que y es función de x1 y de x2, ¿sí? Esto puede ser una superficie abierta, cerrada, lo que sea, pero es una superficie, ¿sí? Eso es lo que estoy representando mediante esta notación de acá. Entonces, a diferencia de en el caso en una dimensión, si uno recuerda, me dice, en una dimensión, ¿qué es lo que tenemos? En una dimensión lo que tenemos una cuestión así, en un D, así como gráficamente, lo que tengo es que tengo una curva. Por ejemplo, si tengo una curva aquí, tengo que este es X y este es mi, y tengo una curva de este estilo, ¿cierto? Entonces aquí la pendiente no hay mucho donde perderse, ¿cierto? Si quiero calcular la pendiente entre dos puntos, entonces digo, la y final menos inicial dividido por x inicial menos x final menos x inicial, ¿cierto? O sea, sería esencialmente que yo haga esto. ¿Cierto? Entonces aquí tengo que la diferencia entre estas dos cosas. Entonces, si es que esto es epsilon, entonces, y digo si f x más epsilon menos f de x, o sea, si ese es x y ese es x más epsilon, dividido por epsilon, o sea, el espacio, esto sería y', ¿cierto? Y aquí no hay dónde perderse porque hay una sola dirección en la que me puedo mover, ¿cierto? Mientras que en dos dimensiones yo puedo calcular la pendiente a lo largo de esta dirección o la pendiente a lo largo de la otra dirección. ¿Sí? Entonces, por eso es que la forma como de definir la pendiente en una superficie no es única. Aquí, para el caso de una línea, la definición es única. Esa es la pendiente en cualquier punto. ¿Sí? Mientras que en una superficie, como tengo algo que me puedo mover para allá o para acá, entonces tengo que decir en qué dirección estoy haciendo el cambio. ¿Hago cambios en las coordenadas x1 o cambio en las coordenadas x2? Y eso es lo que está representado acá. Entonces, esto esencialmente representa la derivada a lo largo de una dirección y la otra la derivada a lo largo de la otra dirección, ¿sí? Porque estoy en el plano, por eso es que tengo la posibilidad de moverme así o así.
¿cierto? O sea, si escojo un punto, yo puedo hacer cambios en esa dirección o puedo hacer cambios en esa otra dirección. Y por eso es que tengo la posibilidad entonces de definir mi derivada respecto a x1 o respecto a x2. Y la definición es un poco la extensión de esta que está a la izquierda, que me dice si es que calcula derivada respecto a x1, es x1 el que está cambiando, x1 más epsilon, x1, mientras que x2 no lo toco, porque estoy derivando respecto a x1. Análogamente pasa lo mismo para el caso de la otra dirección. Si derivo respecto a x2, es x1 el fijo, la función está evaluada en ambos casos en x1, pero estoy cambiando entonces el segundo argumento, ¿sí? Entonces, y como lo vimos la semana pasada, entonces si tengo una función así genérica acá, entonces las reglas de la derivada se mantiene la suma, la multiplicación, todo eso, y tengo que tener ojo que si estoy derivando respecto a una coordenada, la otra es como que la considero constante. Así que si derivo, por ejemplo, aquí esta función respecto a x1, entonces, ese primer término me baja un 2, ¿cierto? El 2 baja y me queda 2x1. Este término, cuando derivo respecto a x1, este término se hace 0, ¿cierto? Porque como dije, se considera como si fuera una constante. Después, por último, ¿qué pasa acá? Nuevamente, si x2 lo considero como una constante, entonces todo esto, el seno de x2 pasa a ser un número, una constante. Así que me queda simplemente la constante por variable, la derivada es simplemente la constante. Y de manera análoga puedo hacerlo ahora para x2, ¿cierto? Cuando derivo respecto a x2 es el primer término, el que la derivada se hace 0, después te bajo un 2, y por último ahora este segundo término, el último término, cuando lo derivo respecto a x2, es x1 el que lo considero constante, y entonces derivo la derivada del seno, es coseno, y por eso es que sale eso que está ahí. ¿Sí? Y esto obviamente se puede extender a 3 dimensiones o más, pues si es que los matemáticos hacen cosas en n dimensiones, entonces uno puede definir una función en n dimensiones y extender esta noción de derivada. Como les decía, el símbolo que se llama derivada parcial es para enfatizar de que hay más de una dimensión en la que yo puedo moverme y hacer cambios de coordenadas, ¿cierto? Y por eso es que eso se denota como d a dx, así cuando lo escribo de esa forma. Sí. Ya, entonces, si seguimos recordando, entonces, para el caso de la cuerda, habíamos dicho que si tengo una cuerda, entonces, que yo la quiero representar por una función que depende tanto del tiempo como de la posición, ¿cierto? Porque lo que tengo es que esencialmente voy a considerar que tiene un largo L y que la cuerda puede hacer cosas entre medio. Si esa es mi coordenada X, por ejemplo, para allá mido X, entonces la altura en todo instante de tiempo, esta cuerda va a subir y bajar todo el rato. ¿Sí? Voy a abrir MATLAB mientras quería mostrar unas cositas. Sí, entonces encontramos que para el caso de la cuerda, esto sigue la que se llama ecuación de ondas, donde la velocidad de las ondas en la cuerda depende de la tensión a la que yo tenga la cuerda y de la densidad de la cuerda. Sí, por eso es que les comentaba las guitarras, entonces, y eso va a estar asociado a lo que veamos hoy día igual. La guitarra, entonces, cuando uno aprieta la cuestión, lo que está haciendo el cambio es en la tensión. Y vamos a ver hoy día en efecto más práctico, ¿qué quiere decir que esté cambiando la tensión? Que no solo cambie la velocidad, sino que también cambie otras propiedades. ¿Sí? Entonces, la solución que habíamos visto, esto es todo como recordatorio, entonces encontramos que una solución general, bastante general, se pueden escribir de esta forma, ¿cierto? Y ahí les mostré una pequeña animación que tenía, que me dice entonces que toda solución se puede escribir como un pulso que se mueve hacia la derecha con un pulso que se mueve hacia la izquierda, donde este F1 y F2 son dos funciones cualquiera, continua y eso, derivable, todas esas buenas propiedades, pero son dos funciones realmente cualquiera, que me caracterizan entonces ondas. ¿Sí? Entonces, la salvedad es que el argumento de estas funciones, para que esto completo sea solución, tiene que ser del estilo x menos c por t. En ese caso, uno reconoce esto como una onda viajera, como les decía, que se mueve con velocidad c o hacia la izquierda o hacia la derecha, porque estamos solo pensando en una dimensión. ¿Sí? Entonces, otra cosa que vimos es que existe un caso particular de ondas viajeras que son las llamadas ondas armónicas. Y eso es lo que nos vamos a centrar harto hoy día, en estudiar ondas armónicas, y cuando las hacemos, digamos, como interactuar, va a ocurrir algo especial. Entonces, a partir de las ondas armónicas, dijimos, esto lo puedo escribir como del estilo
que es una función de x menos c por t, ¿cierto? Que lo hicimos en la clase pasada, que es esencialmente, es decir, esto lo puedo escribir como a seno factor de k, x menos omega partido en k por t, y por lo tanto, entonces, encuentro que esto lo puedo escribir efectivamente como todo eso sería x menos c por t, ¿cierto? Donde c corresponde justamente a omega partido en k. Así que esto que a primera vista no parece serlo, efectivamente es una onda viajera cuya velocidad es omega partido en k. Entonces, con eso definimos nosotros la amplitud, definimos la amplitud en este caso, que es el numerito que está acá, ¿cierto? Que se mide en metros normalmente. La longitud de onda, que quiere decir como una especie de periodo, pero espacial, cada cuántos metros o centímetros, no sé, se repite la función, y el periodo t, que se define a partir de este 2pi partido por omega. Aquí lo voy a reescribir esto. Lambda es 2pi partido en k, y el periodo es 2pi partido en omega, ¿sí? Fíjense que es 2pi partido por uno y 2pi partido por el otro, por eso es que son como periodos espaciales y periodos temporales, ¿sí? Denme un segundo, chiquillos. Ya. Si hay dudas, me dicen hasta acá. Ya. Hasta aquí fue como que el resumen. Ya, no sé si hay alguna duda respecto a este resumen. ¿No? Ya, entonces lo que vamos a estudiar hoy día va a ser una cuestión en lo siguiente. Consideremos una cuerda semi-infinita. Aquí parece ya un poco raro al tiro, ¿cierto? Pero una cuerda semi-infinita se refiere a lo siguiente. A ver si tengo un monito por acá. Bueno, tengo más o menos, pero no está muy adelante. Consideremos lo siguiente. Que tengo una pared. No, ni siquiera tengo una pared. Tengo un tubo, ¿ya? Y donde yo tengo, voy a hacerlo esto como grueso, y tengo una cuerda, la cual está como con una argollita ahí, ¿ya? Y la cuerda es muy larga hacia acá, muy larga hacia acá. Eso es lo que se llama cuerda infinita, semi-infinita. Se refiere a que por un lado, por el lado derecho, es finita, pero para acá la considero como muy, muy, muy larga. Así que es muy larga, pero tengo, no me importa mucho qué pasa para la izquierda, pero acá sí es lo que me interesa. ¿Sí? Y este punto que estoy denotando acá es el que voy a representar por x igual a 0. ¿Sí? Ese punto que está ahí es el x igual a 0. ¿Sí? Ya, entonces, lo que quiero hacer va a ser lo siguiente. Voy a hacer un breve paréntesis antes de esto. Y el siguiente. Como yo les mencioné el otro día, o sea, y hace un rato nomás, la ecuación de ondas es de 2i de t2 es igual a c cuadrado de 2i a dx2, ¿cierto? Es bien fea la ecuación, ¿cierto? Esa es mi ecuación de ondas. Esa es mi ecuación de ondas. Y como les decía, esta ecuación es una ecuación con derivadas, derivadas parciales más encima, es súper complicada de calcular. Pero, como les decía también, existen soluciones bien generales que donde no tenemos que hacer toda una matraca matemática y podemos calcular las cosas de todas formas. Ya, pero en términos generales, esta ecuación, al ser una ecuación con derivadas y segundas derivadas, además, en términos generales, lo que yo necesito para calcular la solución es saber lo que se llaman las condiciones de borde. ¿A qué me refiero? A que es como saber de alguna forma las condiciones iniciales. Cuando uno estudia la dinámica, la cinemática de una partícula, uno ya sabe, ya aprendió en física 1, que si yo conozco las condiciones iniciales, que normalmente son la posición inicial y la velocidad inicial, entonces puedo saber automáticamente, si yo resuelvo, cuánto vale x de t, cuánto vale la velocidad en función del tiempo y todas esas cosas, ¿cierto? Si conozco las condiciones iniciales, conozco qué pasa con la solución, ya sea posición o velocidad, en cualquier instante de tiempo posterior. Sé en un punto y sé qué pasa para todo instante de tiempo posterior.
Esto es más o menos análogo. De decir, si yo sé, o sea, en realidad se necesita más de una información, pero para efectos de lo que queremos hacer hoy día, con esto es suficiente. Dado que tengo, noten acá, derivadas respecto no solo al tiempo, sino que también a la posición, yo para poder determinar la forma real de que tiene esta función, así como qué forma tiene, qué función es, tengo que saber también qué hace la función en los bordes, típicamente. ¿Sí? El desarrollo y el formalismo matemático obviamente me lo voy a saltar, pero si yo sé qué es lo que hace en los bordes de esta función y además en la condición inicial, entonces puedo resolver esta completamente. Si no, así sola, sin condiciones externas, no la puedo resolver. ¿Sí? Entonces necesito las llamadas condiciones de borde. Estas son como que estrictamente necesarias las llamadas condiciones de borde. Por ejemplo, en este caso, en el que yo le estaba mencionando, si tengo una cuerda así infinita, la cual pasa aquí tengo como una especie de poste y aquí tengo una argolla, ¿ya? Entonces, si yo sé qué es lo que hace la función o cuánto vale la función, ya sea y en x igual 0 o la derivada en x igual 0, si yo sé qué es lo que hace la función, ya sea la función o su derivada o las dos cosas, entonces puedo en principio devolverme y calcular y resolver esa ecuación. ¿Sí? Pero necesito saber qué es lo que hace ese extremo. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar hoy día y la próxima clase las distintas opciones, las distintas soluciones que nos entregan, dependiendo de qué hace este extremo que está acá. Entonces, y no lo vamos a hacer solamente para el caso de la cuerda semi-infinita, también lo vamos a hacer para el caso de una cuerda de toda la vida, así como una cuerda finita, donde está amarrada acá, y que esencialmente sería la cuerda de un violín, de una guitarra. ¿Sí? ¿De qué es lo que hace cuando tengo una cuerda finita? Eh, dependiendo de las condiciones de borde, que esto puede ser 0, puede ser tener algún valor fijo, qué sé yo, este puede ser 0 o este otro puede ser 0, en fin, dependiendo de eso son los resultados que me pueden dar, sí, los distintos resultados. Entonces, el problema que vamos a estudiar va a ser el de una cuerda semi-infinita, que ya definimos a qué me refiero con una cuerda semi-infinita, y como les decía, entonces tengo dos casos posibles. Un caso posible es que el extremo esté fijo, que esté realmente lo que yo aquí puse en una argolla, que sea como un nudo, que realmente le hago un nudo en este caso, y que imagínense que haya alguien que esté como que moviendo así muy lejos, así hay un niño aquí jugando y empiece a perturbar esta cuerda de alguna forma, ¿sí? Pero con este extremo fijo. Eso es lo que quiero, el primer caso sería el extremo fijo, o sea que en este punto la solución es cero o es fija, es una constante, en todo instante de tiempo, para todo tiempo, entonces esto es decir, realmente esto está amarrado ahí. La otra condición posible es que esto ya no esté amarrado y que sea más bien una argollita, como tal cual lo dibujé aquí. Si eso fuera una argolla, entonces uno dice, entonces ese punto tiene la capacidad de moverse hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Está fijo en el sentido de que no se mueve para otro lado, ¿cierto? Pero está libre en el sentido que sube para arriba y para abajo. ¿Sí? Entonces, eso matemáticamente, cómo se describe, no les voy a hacer la demostración, tiene que ver con esta explicación física, pero extremos libres quiere decir la derivada de la función. Ojo, que no es la derivada respecto al tiempo, es la derivada respecto a la posición. La derivada de la posición evaluada en este punto vale 0. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo esto. Y vale 0 para todo instante de tiempo. ¿Sí? Eso tiene que ver con las fuerzas, como para dónde, por la proyección de la fuerza. Entonces, si yo pongo esta condición, entonces lo que estoy representando físicamente es un extremo libre. Si yo pongo que la función la que es 0 y no su derivada, entonces quiere decir extremo fijo. Son las dos opciones posibles. ¿Sí? Entonces, estudiemos esta cuestión. Ahora, para el primer caso. ¿Qué pasa si el extremo es fijo? Si aquí realmente aquí hay un nudo. Si es que hay un nudo, entonces digo, yo ya sé que la solución general, la que ya habíamos visto y estudiado, era esta, ¿cierto? La solución que se representaba como ondas que se mueven hacia la derecha con ondas que se mueven hacia la izquierda, ¿cierto? Esto dijimos, estas eran las que se mueven hacia la izquierda, esas eran las que se mueven hacia la derecha. Si ahora impongo, esta es mi solución general, si impongo la condición de que el extremo en este punto está fijo, entonces tengo que imponer de que cuando evalúo todo esto en x es igual a 0, eso es lo que me dice acá, esto es 0.
¿cierto? Entonces impongo en igual a 0 que esto es 0. Y si se fijan, llego a una condición de este estilo, ¿cierto? Que me dice, el argumento que está acá dice, esto es como que si fuera eh, reescrito esta condición que está acá, reescrito, esto es lo mismo que diga esto, ¿sí? O sea que una función esencialmente es el negativo del otro cuando le cambio el signo al argumento, ¿sí? Porque cuando aquí dice c por t, todo esto le llamé h, esto le llamé entonces menos h, y por lo tanto la condición en la que encontré era esta que estaba acá. Así que reordenando todo eso, encontramos de que a partir de esta solución general e imponiendo el extremo fijo, entonces encontramos de que ahora la solución, encontré una relación entre F1 y F2. Entonces, otra forma de escribirlo ahora es que para este caso en particular, la solución se escribe de esta forma, y ojo que ahora hay un puro F. ¿Sí? Entonces, si yo quiero interpretar así como con las manos esto, ¿qué me dice? Me dice, si yo tuviese un pulso que se mueve, que se mueve hacia la derecha, recuerden, esto representa un pulso que se mueve hacia la derecha. Si tengo un pulso que se mueve hacia la derecha y es positivo, digamos, es así, y se mueve hacia allá, luego, ¿y esto qué representa? Esto representa un pulso que se mueve hacia la izquierda, pero además tengo este signo menos. Entonces, si yo modelara eso, déjenme abrir aquí MATLAB, porque tengo una función que me representa eso, para que quede así como bien claro qué es lo que... esto lo hice hace mucho tiempo, no me acuerdo ni cómo se llaman las funciones. A ver, déjenme... Espérenme, ya ni me acuerdo qué es lo que decía esta cuestión. Deme un segundo. Ya, les voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir de nuevo, pero ahora mi computador. Ya, ¿ven mi computador o no, chiquillos? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces lo que voy a hacer es, fíjense aquí lo que puse, tengo mis argumentos que tenía recién, x menos c por t, si ven bien ahí, x más c por t, y lo que tengo es que mi función total va a ser, este sería mi f, ¿cierto? Mi función de u menos función de menos b, ¿cierto? Que era lo mismo que tenía recién. Fíjense, va a quedar más claro cuando lo grafique, o sea, cuando lo muestre acá. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si tengo un pulso que viene, lo voy a poner de nuevo, si tengo un pulso que viene hacia la derecha, entonces ese pulso viene viajando a la derecha, entonces, ojo, aquí fíjense, el extremo está fijo todo el rato, ese punto donde está mi cursor está todo el rato fijo. ¿Qué pasa? Cuando llega al extremo, se refleja la onda y se invierte de signo. Y eso justamente tiene que ver con que ahora había este signo menos, ¿sí? Entonces, este representa la onda que viene hacia la derecha, como les decía, esto representa la onda que viene hacia la izquierda, pero para que aparezca esta onda que viene hacia la izquierda, esa aparece solamente después de la reflexión. Y después de la reflexión, entonces aparece ese signo menos. Ese signo menos es clave. El hecho de que esté el extremo fijo es lo que hace de que si viene el pulso a la derecha, el pulso se invierte. Solo por el hecho de que el extremo esté fijo, de haber impuesto esa condición. Sí, fíjense acá, aquí está el tiempo, estoy graficando aquí la forma de la onda. Esto es Y versus X. El eje X es efectivamente X. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió, chiquillo? Quizás mejor ahí o no. Espero que mejor eh,
con la animación. Ya, ahora ven mi tablet, ¿o no? Ya, veamos ahora. Entonces, eso es esencialmente lo que les mostré recién ahora, es eso que está acá, pero yo se lo mostré en una animación. O sea, si tengo un pulso incidente que llega aquí al extremo, entonces lo que ocurre es que se invierte. ¿Y dónde puedo ver que se invierte? Debido al signo que está acá. ¿Sí? Y esto es para el extremo fijo. Ese punto no se mueve en todo el rato. Ese punto está todo el rato fijo, realmente. Veamos ahora qué pasa para un caso de un extremo libre. Si ahora para el caso del extremo libre, como les comenté acá, entonces la condición de extremo libre ahora es otra. Tengo que imponer que la derivada es la que es cero. Eso representa, si le impongo que la derivada es cero, físicamente representa un extremo libre. Entonces, hagamos eso. Para el caso del extremo libre, es la derivada la que tengo que igualar a cero. ¿Cuánto es la derivada de esta función? Nuevamente parto del caso general, derivo es la derivada respecto a la posición, ¿cierto? Así que lo que tengo es, perdón, es la derivada respecto, sí, es la derivada respecto a la posición. Así que nuevamente lo que tengo es que, aquí me equivoqué, ese no es C. Voy a borrar esto, que recién me di cuenta del error. Cuando derivo respecto a la posición, aquí entonces no sale el C. Así. Ah, no, no, sí, está bien. Entonces, cuando derivo, lo que tengo es que, ya sé qué es lo que. Este es el error. Aquí es tiempo. Voy a borrar aquí, chiquillos, y esto es tiempo. Aquí me equivoqué yo. Eso es tiempo. Ahí sí. Entonces, si derivo respecto al tiempo, entonces sale un C, por eso sale ese menos C, después sale ese otro C, y a lo que llegué, encontré que las funciones esencialmente están relacionadas por esta última expresión. ¿Sí? Lo que hice aquí nuevamente, llamé C por T, lo llamé H, hice un cambio de variable para anotar ahora la relación entre estas dos funciones. O sea, encontré ahora que a partir de esta solución general e imponiendo que la derivada se haga cero, hay una relación concreta entre F1 y F2, así que es como que estuvieran amarradas. Si yo reemplazo ahora eso ahora en la solución general, la que tengo yo ahora se convierte en esta forma. Y ahora como ya estamos grandes, entonces sabemos que esto representa un pulso que se mueve hacia la derecha, este representa el pulso que se mueve hacia la izquierda, pero ojo, ahora para el caso del extremo libre me dio que era positivo. ¿Eso qué quiere decir ahora? Entonces, en el caso, dado que ahora es positivo, quiere decir que esto se convierte en un más. Voy a guardar y esto. Y veamos qué pasa ahora si es que el extremo es libre. ¿Se dan cuenta? Y fíjense qué es lo que ocurre. El extremo realmente es libre. Fíjense cuando lo voy a repetir ahora. Voy a repetir. Noten qué es lo que pasa con el extremo que está acá. Fíjense dónde está. Originalmente parte al cero, pero a medida que se acerca el pulso, ya no está fijo como en el caso anterior. Y lo bonito es que parte y ahora la reflexión es realmente, no hay cambio de signo luego de la reflexión. Y eso sale solamente de haber impuesto la condición de extremo libre. Para que se mantenga el extremo libre, entonces no hay cambio de signo y el pulso, si viene por arriba, se mantiene por arriba. Si yo lo cambiara y viniese por abajo, va a seguir por abajo. ¿Sí? El cambio de signo solo ocurre para el caso de extremo fijo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poquito mejor, chiquillos, no? Entonces, bueno, aquí está a modo de una figura como esquemática, lo que ocurre es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, aquí no hay cambio de signo porque se mantiene positivo el pulso que se mueve. Si se mueve hacia la derecha, entonces después se mueve por la izquierda con el mismo signo. O sea, si es positivo, sigue positivo, si es negativo, sigue negativo. ¿Sí? Ya, veamos ahora qué pasa, que esto es creo que es lo más interesante, lo que quiero que más rescatemos es lo siguiente. Nosotros para el caso del extremo fijo, ya encontramos entonces para el caso del extremo fijo era este, para el caso del extremo libre era este otro, ¿cierto? Veamos qué pasa en particular ahora para el caso de ondas armónicas. Recuerden las ondas armónicas,
ondas armónicas son las que se representan como A seno de kx menos omega t. Y en general yo le puedo poner además una fase, que aquí para ser consistente le puse menos phi. ¿Sí? Pero no cambia nada, es lo mismo, es una constante nomás, es una fase del movimiento. ¿Sí? Esas son las llamadas ondas armónicas. Entonces, si ahora yo sé que la solución general para un caso de una cuerda semi-infinita cuyo extremo es fijo, está representada por esta función. ¿Qué pasa si es que digo que la función en particular, el f que yo voy a escoger, si el f que escojo es uno de ese estilo? Si el f que escojo es uno de ese estilo, entonces reemplazo. Entonces reemplazo ahí, me va a quedar f del el f original, ¿cierto? Menos f, y después le tengo que cambiar el signo a estas cosas que están adentro, ¿cierto? Y haciendo el enjuague como trigonométrico, usted uno se acuerda, dice del colegio, que la función seno es una función impar, así que si tengo el menos acá, sale el menos y se convierte entonces este menos con menos en más, ¿cierto? Porque es una función impar. Y después digo, pero me acuerdo además que existen estas propiedades trigonométricas entre las funciones, cómo se relaciona la suma de dos senos. Entonces aquí tengo seno de esta cosa, seno de esta cosa. Si es que reemplazo ahora estos argumentos y digo que esto es teta 1, eso que está acá, teta 2, eso que está allá, entonces ocupo esta identidad trigonométrica y uno llega a lo siguiente. Y esto es lo que creo que es quizás de las cosas más importantes que quiero que rescatemos hoy día. La ecuación a la que llegamos, luego de partir, fíjense de dónde partimos. Partimos de la solución bien general de ondas viajeras, es decir, si tengo una onda viajera que viene hacia la derecha, luego que esta se refleja en el extremo fijo, solamente por imponer que hay un extremo fijo, entonces la solución general se escribe ahora de esta forma, ¿cierto? Ya no tengo un F1 y F2, sino que tengo solo un F, porque están amarrados mediante la condición de borde. Si es que además digo que voy a estudiar el caso en particular para una onda armónica, entonces, luego de hacer todo este desarrollo como algebraico y con manipulación trigonométrica, entonces la solución a la que llegamos es de este estilo. Fíjense que encontramos una solución. ¿Qué particularidad tiene? Que ahora esta función ya no es función de xk menos omega t. Puedo decir que realmente esto no es una onda viajera. Es muy raro porque partí como de que tengo dos ondas viajeras, pero cuando la hago como que interactuar, porque como les decía, estas son dos ondas viajeras, una que se mueve hacia la derecha y esta una que se mueve hacia la izquierda. Partiendo de eso, para el caso de ondas armónicas, luego de que estas como que se sumen y se interactúen, lo que tengo es que el resultado no es una onda viajera. ¿Por qué no una onda viajera? Porque ahora no lo puedo escribir como una función de kx menos omega t. Recuerden que es una condición necesaria. Para que sea una onda viajera, el argumento siempre tiene que ser del estilo x menos c por t o x más c por t, ¿cierto? Y esto no hay ninguna posibilidad que sea de esa forma. ¿Por qué? Porque tengo separado las funciones. Pues fíjense que esto es solo función de x y esto es solo función del tiempo. Las separé. Como que luego de sumarlas y todo y interactuar, y quisiera que interactuaran, me quedó que esto es solo una función, lo voy a poner g de x multiplicado por un h de t. ¿Se dan cuenta, no? Esto es una multiplicación entre dos funciones. Solo algo de x y solo algo del tiempo. Por lo tanto, no hay ni una posibilidad de que el argumento me quede así como me sirve, ¿cierto? Como x más menos c por t. ¿Se dan cuenta, no? ¿Hay alguna duda al respecto? O sea, ¿se entiende bien esta parte o no? O sea, el argumento para decir por qué esto no es una onda viajera. No entendí muy bien por qué no es viajero. Lo podría ¿Por qué no, explicar de nuevo, profe? por qué no es viajera, dices tú? Que Sí, no te escuché justo bien la última. Ah, sí. ¿Por qué no? Porque, mira, esta sí es onda viajera. ¿Por qué? Porque tiene el estilo xk menos omega t, que ya habíamos hecho la manipulación. Esto es lo mismo que diga esencialmente x menos c por t, ¿cierto? Esta, por otro lado, es del estilo x más c por t, ¿cierto? Porque si factorizo por k, ya lo habíamos escrito antes, ¿cierto? Esto es una onda viajera hacia la izquierda, esto es una onda viajera hacia la derecha.
Cuando yo hago este desarrollo, a lo que llego simplificando es algo de este estilo. Y como dije, aquí una cuestión clave es notar que aquí tengo la multiplicación de dos términos. De un término que depende solo del tiempo, por un lado, y un término que depende solo de la posición por el otro. Es como que ya están desconectados. Ya no hay ninguna posibilidad de que yo manipulando esta función lo pueda escribir de esta forma. No hay ni una posibilidad. Porque están desacoplados. Pues. Tengo la multiplicación ahora de dos funciones. ¿Sí? Como entonces ya no lo puedo escribir así, entonces concluyo el tiro de que no es una onda viajera. ¿Sí? Es una onda, como vamos a ver ahora, pero no es viajera. ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahí o no? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, ahora para explicar esa frase, dice, cada punto del medio oscila en un movimiento armónico simple con frecuencia omega. ¿De dónde sale eso? Si recordamos cuál era la solución del movimiento armónico simple, para el caso del movimiento armónico simple, ¿cuál era la solución? Uno decía, la solución de eso, por ejemplo, para el caso del resorte, era x de t igual a coseno de, o seno, da lo mismo, omega t más phi, ¿cierto? Da lo mismo, si era seno o coseno. ¿Sí? Entonces uno dice, estoy listo, pues es la misma cuestión que tenía antes, pues, ¿cierto? Pero ahora donde dice, ¿tengo el coseno omega t más phi? Sí, pues, tengo el coseno omega t más phi. Pero antes tenía A. Sí, pues, aquí, ¿qué es lo que tengo? Entonces, lo que tengo es como que para cada X voy a tener una amplitud distinta. Pero cada X en particular, si yo lo que quiero decir es lo siguiente. Si yo evalúo en un X fijo, no sé, X3, X4, 3,7, lo que sea, para un X dado, yo voy y recuerden, K es una constante, así que puedo evaluar cuánto vale seno de K por X. Me va a dar un número. Un número por un número por un número es otro número. Entonces, cada X que yo me dé va a tener una amplitud dada. O sea, puedo decir de otra forma que esto es lo mismo que yo diga que la amplitud de cada movimiento, de cada como partícula, va a ser 2a seno de K por X. O sea, cada X tiene una amplitud dada. Entonces, cada punto, recuerden, lo que estamos caracterizando es una cuerda infinita, semi-infinita, la cual está, digamos, fija acá, ¿cierto? Entonces, lo que estoy diciendo, cada punto de que está acá en la cuerda, ese tiene un X fijo, ¿cierto? Un X asterisco. Este punto que está acá va a seguir un movimiento armónico simple, así subiendo arriba y abajo. O sea, se mueve, sube y baja como un movimiento armónico simple. Este otro X que está acá va a tener otra amplitud. ¿Cómo va? Porque tienes otro X, va a ser un X barra, por ejemplo. Va a tener otro X, pero también va a ser un movimiento armónico simple con la misma frecuencia. Fíjense que todos se mueven con la misma frecuencia omega, pero cada uno de ellos tiene una amplitud distinta. ¿Cuál es la amplitud con la que se mueven así para arriba y para abajo? Va a estar dado por esto. O sea, depende de la posición. ¿Sí? ¿Se entendió eso, chiquillos, o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No mucho. De nuevo. No, lo voy a hacer al revés mejor. Mi cuerda es algo que es así. Y ahí está con el extremo. Está con el extremo fijo, ¿cierto? ¿Por qué hace eso esta cuestión? Ya, ahí está. Esto es X, esto es Y. ¿Ya? Lo que estoy diciendo es que la solución que encontré es Y de X, T, dice 2A seno de K por X por coseno de omega T más phi. Lo que estoy diciendo, lo que encontramos es que cada X se mueve con un movimiento armónico simple, como dije, esto es como si fuera mi A' o como quieran, así ponerle A', ¿cierto? Por coseno de omega t más phi.
cada X tiene una amplitud dada por este valor que está acá, por todo esto que está acá. Y entonces me dice, cada X tiene un movimiento de este estilo. O sea, y digo, pero eso es lo mismo que un movimiento armónico simple. Entonces me dice un movimiento armónico simple con frecuencia omega y amplitud A'. O sea, dicho de otra forma, es lo siguiente. Ese punto en particular, digamos que ese es un X1, ¿ya? Ese punto que está acá, que representa, ahí está, en ese instante de tiempo, la cuerda está ahí, me dice, ¿saben qué? Ese punto que está ahí tiene un movimiento armónico simple, o sea, quiere decir que se mueve para arriba y para abajo, con una amplitud que está dado por este valor. O sea, si yo sé cuánto vale X, en este caso dije que era X1, así va a ser X1, y va a tener esta amplitud que está acá. La amplitud del movimiento, recuerden, es cuánto se mueve entre ese valor y ese valor. Entonces, ese X1 va a tener esa amplitud. Por otro lado, si encuentro ese otro valor que está acá, digo, voy a suponer otro valor, por ejemplo, que va a ser un X2 que está acá. Ese X2 va a tener otra amplitud. ¿Cuál va a ser esa amplitud? Bueno, tengo que evaluar simplemente ahora esto con un X2, tal cual está aquí. ¿Me va a dar otra amplitud? Sí, pues me va a dar una amplitud a lo mejor que va a ser mucho más grande, ¿sí? Pero también se mueve con la misma frecuencia. Fíjense que todos los puntos en X se mueven con la misma frecuencia. Y lo único que está haciendo esto es como que subir y bajar, subir y bajar. Cada punto en el espacio, cada punto del medio, lo único que hace es subir y bajar como un movimiento armónico simple. Ahora ya no tengo algo que se propaga hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso ya no lo tengo porque, como dije, no es una onda viajera. ¿Sí? No es una onda viajera. Tengo que simplemente como que se quedaran ahí las oscilaciones. ¿Sí? No sé si se entendió mejor, chiquillos, ahí o no. Sí, ahora sí. Entonces, concluyamos todo el argumento. Fíjense que tengo que la solución, voy a ahorrar esta parte, tengo que la solución general es esta que está acá, ¿cierto? Tengo esta parte del tiempo, entonces digo que evalúo el tiempo y me va a dar un valor, ¿cierto? Que sube y baja. Pero una cuestión muy clave acá es darme cuenta que existen ciertos valores de X, dado en la forma que tiene la dependencia en la posición, la dependencia en X, van a existir ciertos valores donde esto siempre se hace cero. ¿Para qué valores esto siempre se hace cero? ¿Cómo calculo eso? Entonces puedo decir aquí, existen ciertos valores de X donde seno de K por X es siempre cero y entonces y es igual a cero para cualquier tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que, ¿qué pasa si yo evalúo esto, el caso simple? ¿Qué pasa si evalúo para X igual a 0? Para X es igual a 0. ¿Cuánto vale? Si yo evalúo para X igual a 0, fíjense que ¿cuánto vale el seno? Esto tengo que ponerle X igual a 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. 0, ¿cierto? Entonces me va a decir que todo esto va a ser un gran 0, ¿cierto? Me va a dar 0 por coseno omega t más phi. Así que me dice que independiente del tiempo, este valor siempre va a ser 0. Y está bien, porque fue la condición de borde que impusimos, que este extremo fuera fijo. Así que eso no tiene nada muy interesante ni novedoso. Pero existen otros valores que los puedo sacar de acá, donde también me va a dar 0 siempre. Por ejemplo, tal cual está acá. Si justamente K por X vale un número entero por pi, o sea, ¿qué pasa si K por X, digamos que, recuerden que K es un valor fijo, K es fijo, K es fijo, o por así decirlo, K está dado, K está dado, ¿sí? O sea, K puede valer 0,3, 0,5, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa si es que yo les doy el valor de K, ¿cierto? Y le digo, mira, para todos los valores donde
Lo voy a mostrar acá mejor. Para todos los valores donde k por x es n por pi, uno me doy cuenta al tiro de que eso se hace cero. O sea, perdón, no que eso se hace cero. Que el seno se hace cero. Dicho de otra forma, voy a escribir acá mejor. Tengo y de x, t igual a 2a seno de k por x por coseno de omega t más phi. ¿Cierto? Entonces digo, como dije, k es fijo. Si k por x es igual a n por pi, donde n puede ser 0, 1, 2, 3, lo que sea, entero, entonces eso es equivalente a que yo diga que x igual a n pi partido por k. Si x justamente vale n pi partido por k, entonces, si x es igual a n pi partido por k, entonces y es igual a 0 para todo instante de tiempo. ¿Se dan cuenta de eso o no? ¿Se entendió esta parte o no? Fíjense que si k por x vale 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, lo que sea, 27pi, un número entero pero por pi, entonces esto automáticamente por las propiedades del seno se hace 0. ¿Sí? El seno de n por pi, sea cual sea que sea el n, mientras sea entero, siempre va a ser 0. Así que si es que k por x justo le achunto al x tal que sea igual a n por pi, entonces ese punto va a tener igual a 0 para todo instante de tiempo. ¿Sí? Es como que si yo pusiera, me pusiera acá y ese punto en verdad siempre estuviera en 0 y ese punto siempre estuviera en 0. No va con ese no, po. El que yo me di, el x1 efectivamente, como dije hace un rato, este sub y baja, este sub y baja, pero existen ciertos puntos que están dados por esta expresión tal que siempre la función es 0, es como que no se moviera. ¿A qué me refiero? Y ahora sí que espero que quede claro con la simulación que tengo acá, es lo siguiente. Es lo siguiente. Existen ciertos puntos, como yo les dije, cada punto en el espacio sigue como si fuera un movimiento armónico simple. Por ejemplo, ese punto donde tengo el cursor sube y baja, ¿cierto? Y si lo dejo que corra, entonces va a ser un movimiento armónico simple, ¿cierto? Pero existen ciertos puntos, que son los que marqué en rojo, donde la función es siempre 0, sin importar el tiempo en el que yo esté evaluando. Son 0 para todo instante de tiempo. Y si se fijan, esos puntos son tales que siempre coinciden con pi, fíjense, justo donde tengo el cursor, pi, empieza a ser 2pi, 3pi, 4pi, y así sucesivamente. Si es que, y aquí yo le puse k igual a 1, por eso fue. Así que si k igual a 1, bueno, si después me devuelvo, si k igual a 1, entonces ahí es fácil ver que voy a tener que, entonces, ese punto es pi, 2pi, 3pi, 4pi, si justamente para esos valores es siempre 0, realmente es siempre 0. ¿Se entiende, chiquillo, no? ¿Se entendió con el monito mejor o no? Sí. Sí, ahora. ¿Ven mi tabla, no? Sí. Entonces, tal cual les decía yo recién. Entonces, como por ejemplo, si k igual a 1, entonces para todos aquellos valores x asterisco, si x asterisco es igual a n por pi, entonces y es igual a 0 para todo instante de tiempo. Ese es como un caso en particular, ¿por cierto? Entonces,
el caso que yo simulé recién en MATLAB. Entonces, para el caso, entonces, cuando x valga pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, el i vale 0 en todo instante de tiempo, que son esos puntitos rojo, naranjo que marqué ahí, ¿cierto? Y por eso, este tipo de ondas son las que se llaman ondas estacionarias. Realmente son ondas que tengo una cuestión que está sube y baja, ¿cierto? Pero no hay como... no son ondas viajeras como las que habíamos visto hace un rato, ¿cierto? Que tengo un pulso que se puede reflejar, ¿cierto? O puede cambiar de signo cuando llego a un extremo, en fin. En este caso no, pues. Tengo puntos que esencialmente no se desplazan, ¿sí? Estos puntos que están acá, para que, así como cultura general casi, estos puntos que están acá se llaman nodos. Son los nodos de las oscilaciones, ¿sí? Donde en los nodos, entonces, siempre la función va a ser 0, sin importar el instante de tiempo donde yo esté interactuando, ¿sí? Que son, bueno, lo tenía acá, ¿cierto? Justamente es lo que tengo acá. Ahí se ve mucho más clarito quizás con esta como foto a lo mejor, donde evalúo aquí las distintas curvas, son para distintos instantes de tiempo, y puedo ver de que existen estos puntos que van oscilando realmente, todo esto oscilan, pero existen ciertos puntos en particular que son los nodos, donde la onda no es 0 en todo instante de tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Sí. Ya. ¿Qué pasa ahora? Ahí yo lo hicimos para el caso de una cuerda semi-infinita. Recuerden, todo esto lo hicimos en una cuerda semi-infinita, el cual tenía un extremo fijo. ¿Qué pasa ahora si yo hago exactamente el mismo análisis? Vamos a ver, lo voy a hacer más rapidito ahora, pero ahora ¿dónde voy a hacer para una cuerda finita? Una cuerda, pensemos en la cuerda de un instrumento musical. Si tengo una cuerda de un instrumento musical, lo que ocurre es lo siguiente. Y esto quizás es más bonito y porque tiene muchas más aplicaciones. Junto con imponer la condición que tenía antes, ¿cierto? En x igual a 0, ahora, recuerden, cuando tenía una cuerda infinita, estaba solo acá donde impusimos solo una condición, ¿por cierto? Ahora si tengo una cuerda finita, junto con ponerla en un extremo, tengo que imponer la condición en el otro extremo también, ¿cierto? Entonces tengo que imponer, si me doy mi sistema de referencia así, tal que aquí está el x igual 0, y aquí está en x igual L, va a ser la otra condición, entonces lo que tengo que imponer entonces es lo siguiente. Solo de imponer en la primera, que es la que ya teníamos, entonces habíamos llegado a esta solución. Entonces ahora lo que me queda hacer es decir, ojo, ahora además de eso, tengo que imponer de que el otro extremo también está fijo para todo instante de tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Decir que que en el caso cuando x igual a L, entonces cuando evalúo esta función en x igual a L, esto también es 0. Entonces, ¿qué resulta? Cuando evalúo esta función en x igual a L, ¿qué resulta? Si yo tengo que poner que es igual a 0, entonces ocupo la misma condición de antes, por cierto. Digo, entonces que k por L ahora, k por L, porque lo que tengo que hacer es evaluar en L. Ahora que k por L tiene que ser igual a n por pi. ¿Sí? Entonces aquí digo, chuta, ahora lo que tengo es que el hecho de que ahora imponga que ambos extremos son los fijos, me puedo concluir de que los K, digamos, permitidos, o por así decirlo, existen ciertos K, tal que hacen que estas dos condiciones se cumplan, ¿sí? Existen ciertos solamente K permitidos, o sea, el K el permitido, ahora el K ya no puede tomar cualquier valor, sino que el K tiene que tomar estos valores exactamente. Lo mismo entonces como habíamos encontrado nosotros previamente la relación entre lambda y K, que era 2pi partido en K, ¿cierto? Entonces el hecho que tenga ahora un K determinado quiere decir que tengo una longitud de onda determinada, y el hecho que tengo una longitud de onda determinada también me dice que tengo una frecuencia determinada, ¿sí? O sea, dicho de otra forma, el hecho de que yo haya impuesto estas condiciones de ambos extremos fijos, o sea, en x igual 0 y en x igual a L la cuerda está fija, entonces encuentro que
no todas las frecuencias son permitidas, que tengo solo algunas frecuencias permitidas que están dadas por el largo de la cuerda. Fíjense que aquí me dice, las frecuencias que tengo permitidas son siempre múltiplos de una frecuencia que se llama frecuencia fundamental. ¿Sí? Aquí hice la manipulación, ocupé el valor de C, ¿cierto? Este valor C partido en 2L es la frecuencia fundamental. Me dice entonces, las frecuencias que están permitidas en mi cuerda, por el hecho de que estén ambos extremos fijos, siempre van a ser múltiplos de una frecuencia fundamental. ¿Sí? Y aquí viene con, no sé si a alguno de ustedes le gusta la música, no sé, viene con toda esta teoría como esto se aplica realmente en música, es decir, las frecuencias que puedo generar en una cuerda no son cualquier frecuencia. Yo no puedo generar cualquier frecuencia cuando tengo una cuerda dada. Dada una cuerda, o sea, recuerden, C, ¿de qué dependía C? Depende de la tensión y de la densidad. O sea, si tengo una cuerda de un espesor dado, tengo una cuerda con una tensión dada, o sea, si controlé la tensión en la cuerda y tengo que esta tiene un largo dado, el largo está fijo por el instrumento, ¿cierto? Están todas conectadas en un extremo y en el otro, por ejemplo, en un violín, están todas tienen el mismo largo. Entonces, lo que único que puedo jugar es con la tensión y a su vez con esa velocidad. Entonces, cambiando eso, lo que cambio es esta frecuencia fundamental y a su vez cambio entonces todas las frecuencias que puedo generar. Notemos que las notas están asociadas a una frecuencia, ¿cierto? Entonces cuando yo quiero, por ejemplo, la famosa nota La, es la única que me conozco, la nota La, si hago la nota La, son 440 Hz, ¿sí? Esa es la nota La. La nota Do será otra frecuencia, la nota Re otra frecuencia, ¿cierto? Son las frecuencias más bajas, así que son frecuencias un poquito más chiquititas, mientras me estoy más agudo son frecuencias más altas, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el hecho de que estén los dos extremos fijos, ya no puedo generar cualquier frecuencia así como a mi antojo, son realmente siempre múltiplos de esta frecuencia fundamental. Hay una frecuencia más baja, la frecuencia más baja que puedo emitir con mi cuerda está dado por esta expresión que está acá. Aquí la voy a definir aquí para que se entienda, que es F1. F1 es justamente, se define como C partido en 2L. Esa es la frecuencia más baja que yo puedo emitir con mi cuerda. ¿Sí? Todas las otras frecuencias son múltiplos de esta frecuencia fundamental. ¿Sí? ¿Cómo es que se ve esto? Así gráficamente se ve así, pues, como les decía, yo ahora no tengo ni cualquier frecuencia permitida, ni cualquier longitud de onda es permitida, ni tampoco ni cualquier K es permitido. Están todos amarrados entre sí, ¿cierto? Por estas relaciones que habíamos visto hace un rato. Entonces, si yo estoy pensando en mi cuerda, digamos que esta que está acá, ¿cierto? ¿Cuál sería mi frecuencia fundamental? Mi frecuencia fundamental sería para n igual a 1. ¿Sí? Si pongo aquí n igual a 1, entonces mi frecuencia es justamente la frecuencia fundamental. ¿Cómo se ve la onda? Se ve así. ¿Qué pasa para n igual 2? La onda que puedo generar, como les decía, ya no puedo generar nada entre medio. El n estoy amarrado a que sean números enteros, o 1, o 2, o 3, o así sucesivamente. Entonces va a ser una onda de ese estilo. ¿Sí? Que aquí está para distintos intervalos de tiempo está graficado, pero la cuerda es esa que está acá. ¿Sí? ¿Qué pasa para n igual 3? Así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, también tengo una cosita. Déjenme abrir y con esto voy a terminar. Esto que está acá. Ahora sí se lo puedo mostrar. Así es como se ve. ¿Ve mi computadora o no, chiquillos? Sí. Así es como se ven las ondas en los distintos como modos. El modo que está acá, el de arriba a la izquierda, ¿cierto? Es el modo fundamental. Así es como se ve. Es la frecuencia más baja que yo puedo generar. Si se fijan,
en todos los casos, en todos los 8 casos que están graficados, los extremos están siempre fijos. Esa fue la condición de borde que impusimos. Siempre los extremos están fijos. Y a medida que voy generando notas cada vez más altas, van apareciendo más nodos, ¿sí? Para el caso del el modo n igual a 1, los nodos son solo los extremos. Para el caso, el modo m igual 2, que sería el de la derecha, ¿cierto? El primera fila, segunda columna, el de la derecha, entonces tengo 3 nodos, que serían los 2 de los extremos más el del medio. ¿Sí? Y esa es la frecuencia. Y otra cosa que quería que observaran es que mientras más bajo es el modo, más lento anda. Fíjense que este se mueve súper lento, mientras que este que está acá, el modo 8, anda súper rápido. ¿Sí? Porque el hecho es tal cual les mostraba, mientras más alto es el n que esté utilizando, entonces tengo cada vez una frecuencia más alta. ¿Sí? En estricto rigor, la frecuencia, si esta es la primera frecuencia, este es el doble que la primera, este es el triple que la primera, 4 veces la primera, 5, 6, 7, 8 veces va 8 veces, si ustedes quieren, más rápido que el caso que está aquí arribita. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, no? Parece que tenía otra función que no me acuerdo qué hacía. Ah, ese es para el caso de una onda de extremo libre. Ya, olvídense eso porque ese es el caso que no lo vamos a estudiar. Así que olvídense eso. Ya, ¿se entendió, chiquillo, no? Sí. Que ese era el caso que le estaba mostrando acá. Ya, entonces, quiero que... Ah, y la última. Déjenme, ¿cómo puedo abrir esta cuestión? ¿Ustedes están viendo? No, ¿están viendo mi computadora, mi iPad? Ya ni sé qué están viendo. ¿Qué están viendo? Computador. El MATLAB. El computador, por eso. Ya, quería la última y con esto les voy a terminar y después espero seguir la próxima clase. Y ahora están viendo mi iPad, ¿no? Ya, que esta cuestión que vimos recién no vale solo para ondas en una cuerda, que en el caso unidimensional, esto también se puede estudiar para casos en 2 dimensiones. Por ejemplo, para el caso de en una dimensión es cuerdas en un instrumento, ¿cierto? Una guitarra, como les dije recién, en un violín, que puedo generar solo ciertas... a ver si esto está en español, está en la misma, no sé si el artículo es igual o no. En inglés en general son más completos. Sí, está igual en español. La ecuación de onda ya tiene esta forma que es la que está acá, es la que está aquí abajito, pucha, donde está justo o sea, donde dice la ecuación matemática, ahí. La ecuación de onda la tengo que generalizar un poquito ahora, ¿cierto? Porque ahora estoy en 2 dimensiones, ya no en una dimensión, pero lo que les quería mostrar es que esto que está acá, tal cual en el caso que les mostré recién, que tengo en una cuerda, tengo ciertos modos fundamentales, ¿cierto? Y tengo que se excita de cierta forma solamente. En el caso de en 2 dimensiones, el caso más bonito y simple que puedo trabajar es una membrana circular. Imagínense la membrana de un tambor. Entonces, ahora lo que tengo que estudiar es la forma que toma esta membrana del tambor en 2 dimensiones, por cierto, y toma esta forma que está ahí, ¿cierto? Es bien bonita y como les decía, el caso más sencillo, el de aquí arriba, el modo fundamental, que solo se mueve todo como un conjunto, ¿cierto? Que sería el análogo a la cuerda que les mostraba yo, donde solo los bordes están fijos. Fíjense que en todos estos casos, el borde, escucha, es que no tengo aquí el cursor ni nada, el borde está fijo en todos estos casos, ¿cierto? Esto es la membrana de una caja, de un tambor, la que está siendo excitada. Y a medida que voy a los modos más altos, entonces tengo que la forma más compleja, aparecen nuevos nodos y la frecuencia también es más alta, ¿sí? Entonces puedo encontrar, por ejemplo, aquí está la relación, tiene que estar por acá, entre la frecuencia, en el cálculo en general está por acá arriba, la matemática claramente es mucho más complicada, se necesitan estas que se llaman funciones de Bessel,
no me voy por ese lado, por supuesto, porque se requiere cálculo de varias variables y todo eso, pero lo que les quiero como motivar es que existen estas cosas que en más de una dimensión y que se estudian en distintas circunstancias, ¿sí? No sé si hay, o sea, me imagino que hay dudas, pero ¿alguna duda que se les ocurra rápido? No. Sé que fue una clase como densa y todo, y con harta matemática y todo, pero espero que haya quedado algo claro. Eh, voy a hacer problemas de esto, por si acaso, así que para que no se asusten tanto. Igual sé que están como en otra porque quieren alguno de ustedes ya terminar la guía del laboratorio, pero y además tienen que concentrarse en la prueba del martes, que como les dije, es de rodadura. ¿Sí? ¿Hay dudas, chiquillos, o no? Profe, más que Sí, una digan. duda, yo tengo una petición sobre si puede subir las clases porque Ah, sí. YouTube en la página Sí, no estoy tiene atrasado, casi estoy atrasado. ninguna. Sí, estoy atrasado. Creo que como 2 clases que no, las últimas 2 creo que no están. Así que, sorry. Sí, lo voy a hacer hoy día sin falta. Gracias. ¿Alguna otra cosa? Petición, lo que sea. ¿No? Ya, chiquillos, nos vemos. Cuídense. Que estén bien. Chao, profe, igual. Paulín. Chao, Chao, profe. chao, chiquillos. Profe, que se mejore. Gracias, chiquillos. Que estén bien.